¿Cómo están todos? Bueno, hoy día va a ser un día de trabajo. Vamos a empezar a preparar el escenario para filmar. Hoy día vamos a hablar de una clase muy concreta para presentarles un paciente como ejemplo de lo que es el trabajo en equipo interdisciplinario y esta diferencia que me gusta tanto hacer entre equipo multidisciplinario e interdisciplinario, que es en el que en verdad yo creo más allá de la semántica, sino por lo que en verdad su concepto implica. Entonces déjenme armar el escenario para poder, déjenme ver si, no, mejor vamos a poner esta aquí, pero me falta, darme un segundo. Miren lo que encontré aquí. Esto nos va a servir porque en la práctica lo que necesito, yo pienso que sí. Muy bien. Y a ver si conversamos y a través de este monitor les muestro el caso en el que vamos a ejemplarizar todo. Yo voy a estar fuera de la pantalla, ustedes se van a quedar con esto y les voy a ir relatando. Partiendo de esta cosa de trabajo en equipo que siempre menciono al doctor Blair. El doctor Blair es finales de 1800, un cirujano americano que publica, la primera publicación conocida es de una cirugía ortognática, que hoy día podríamos llamar ortognática, es St. Louis, la operación St. Louis, así le llamaron. Y él, entre las cosas que escribe, porque entre otras cosas clasifica las malformaciones, las anomalías faciales, por eso que tiene como la primera situación escrita, decía que el tratar las deformidades esqueletales realmente es un trabajo del cirujano, es un trabajo quirúrgico. Pero mientras más temprano se asocie con un ortodoncista, y ponía dos palabras, competente y simpático. Miren qué interesante, competente y simpático. ¿Qué significa eso? La competencia está clara, tiene que saber de lo que tiene que hacer técnicamente, pero lo de simpatía tiene que ver más con las habilidades blandas que hoy reconocemos para poder sobrellevar un trabajo en conjunto, que tenga objetivos comunes, que incorpore los deseos del paciente y de la familia, que sepa respetar el motivo de la consulta, que sepa respetar el hilo conductor que entre todas las necesidades que tiene el paciente se hacen para poder él ser uno más de los eslabones de lo que se está construyendo. A diferencia del equipo multidisciplinario, en que a mí, como cirujano, me mandan el paciente y yo hago lo que yo creo. Yo hago lo que en mí está, en mi conocimiento está. Hago lo que mi especialidad me dice tengo que hacer, pero que no necesariamente está alineado con los objetivos del paciente, con la temporalización que se ha hecho. Yo no puedo actuar antes de otros, que no necesariamente es un aporte. Miren qué interesante. Y no porque alguno de nosotros quiera hacer daño. El asunto es que te lo mandan a ti, tú eres especialista y haces lo que sabes. Eso es en lo que se traduce, especialmente en los grandes servicios, cuando la gente hace lo que tiene que hacer y está lleno de pacientes, no le da tiempo a la reflexión. Eso es lo que genera el equipo multidisciplinario. Eso es lo que tenemos. Y por eso, déjenme darle uno o dos ejemplos. Podría darle dos, pero pudiera ser muy largo esto, entonces me basta con hacer uno. En un segundo vamos a tener en el monitor todo aquello que les estoy contando. Y bueno, aquí está entonces nuestra paciente.
una chica estupenda, generosa en su pensamiento, muy buena, que viene a pedirme una segunda opinión. Quiere una opinión diferente a la que ha recibido porque en el fondo no está contenta con los resultados obtenidos de los tratamientos realizados. Ella se lleva muy bien con sus tratantes y ha conseguido toda la información necesaria y me la ha traído. Esta, de hecho, son fotos de ella, pero mucho antes de iniciar el tratamiento, cuando estaba en el colegio, en secundaria. Me dice que fue a un ortodoncista y a un cirujano, que después de tratarla la mandó al cirujano, para hacerle un tratamiento porque tenía severa clase 3 que le dijeron con un tremendo prognatismo mandibular que hacía que ella luciera como se ve en las fotos antiguas de ella. Y como le digo, me trae todos los antecedentes. Dentro de eso, unas fotos, una presentación con unas fotos que tienen esta oclusión en ventaja. Son modelos en ventaja que el ortodoncista, una vez que hace su tratamiento, claramente como ven ahí, en base a extracciones de premolares, cierra los espacios, la tiene 2 años y algo en tratamiento para hacer esto. Y logra esta oclusión en ventaja en el articulador manual, o sea, en el manoden llamo yo esto. Entonces ya dice, no tengo más nada que hacer, anda donde el cirujano y ve qué opina y qué tiene que hacer él, cosa que hace. Y aquí la ven, para hacer corto el cuento, con lo que el cirujano logró después de su cirugía. Obviamente vio los modelos, dijo, ok, tengo una buena oclusión, hizo una osteotomía sagital, como vemos en la radiografía, con fijación con tornillos bicorticales y logra la misma oclusión que el ortodoncista tenía en los modelos en ventaja. Ahora, la situación es verdaderamente clara porque viendo el perfil de la radiografía sabemos que nuestra paciente no quedó contenta. Y es así como va de vuelta a ellos a hablar con el ortodoncista, a decirles, mira, no me gusta. Y si nosotros hacemos aquí un cogollo de un análisis pequeño, tenemos claro que hay problemas a nivel de la estética facial, de la salud periodontal, no hay un concepto de oclusión orgánica. Estamos claros que está ella en manos de 2 personas que están trabajando en equipo multidisciplinario, 2 especialistas, pero cada uno hace lo que ellos piensan, no se reúnen en torno a los deseos de su paciente, no toman en cuenta lo que ella anda buscando, ni se ponen de acuerdo en qué plan van a hacer para lograr el mejor de los resultados. Claramente no hay trabajo en equipo interdisciplinario, solo multidisciplinario en que cada uno hace lo que corresponda, lo que ellos creen que corresponde. Ahora bien, como así terminan el tratamiento, a ella no le agrada, no le gusta e insiste que no le gusta su rostro porque para ella no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, ellos deciden reestudiar el caso y a partir de esta situación nueva hacen un nuevo análisis. Y en ese nuevo análisis pareciera ser que comparten en el hecho de que hay un tema de mandíbula muy grande. El cuerpo mandibular les parece muy grande. Y bueno, no es mucho lo que puede hacer el ortodoncista con la oclusión que tiene, pero claramente el cirujano dice, bueno, a lo mejor sí tengo que reducir el cuerpo mandibular. Y deciden someterla a un nuevo tratamiento ortodóntico quirúrgico, para lo cual vuelven a montar ortodónticamente el caso y hacen algún movimiento ortodóntico leve y la someten a la segunda cirugía. Segunda cirugía que consiste básicamente en acortar el cuerpo mandibular. Porque si el diagnóstico es que la mandíbula es muy grande, evidentemente lo que tenemos que hacer es acortar ese cuerpo mandibular.
Entonces, arriba a la derecha ven el tratamiento, el reinicio del tratamiento ortodóncico, ya después de terminado en la etapa postquirúrgica, donde vemos la oclusión que lograron. Aparentemente el grupo incisivo mejora su inclinación, sin embargo, se agrega el daño periodontal en la zona de molar producto de la osteotomía, y el pronóstico periodontal es al menos reservado para no decir que verdaderamente es magro. Ahora, la pregunta es si resolvieron el problema. Para mi paciente, que ha tenido ya 2 tratamientos ortodóntico-quirúrgicos, y estas son las fotos con que yo la recibo, o sea, estas son mis fotos. Este es como ella luce, y sigue descontenta, evidentemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí se parte de un concepto complejo, que es el tratamiento multidisciplinario en el concepto de trabajar cada una en base a las especialidades. Aquí la especialidad manda. Si el especialista cree que tiene que acortar el cuerpo mandibular, lo acorta. No hay un concepto de trabajo interdisciplinario donde se sienten con ella los 3 a conversar. Ella es sumamente clara en lo que quiere. Tampoco, evidentemente, hay una filosofía de trabajo, una estrategia que les permita establecer qué es lo que hay que hacer. Aquí la base está en un problema diagnóstico, en un problema de entender lo que está ocurriendo estructuralmente en ella, en esta paciente, que, como digo, es una mujer fantástica que, pese a 2 tratamientos, quiere seguir tras el objetivo que ella necesita, que es lucir diferente, lucir mejor. Para eso hizo el tratamiento. Aquí entonces el problema es que no existe, como decía, una filosofía de trabajo, y por ende la estrategia es cualquiera. Lo van asumiendo en base a lo que crean individualmente. Va de un profesional a otro, en lugar de verlos en conjunto, junto con los pacientes, tomar en cuenta lo que ellos quieren. Y por cierto, técnicamente no creo que dispongan de las soluciones adecuadas. Pareciera ser que el cirujano sabe solo resolver el problema en la mandíbula, sabe hacer cirugías mandibulares. No tienen conceptos de oclusión orgánica. El ortodoncista no tiene claro la salud periodontal, el grado de entrecruzamiento que necesita, guías de su oclusión. Evidentemente creo que técnicamente no están preparados para un caso de esta complejidad. Ese para mí es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, ya está comprometido todo, con 2 tratamientos ortodóntico-quirúrgicos, tenemos harto problema estructural, tisular, la disponibilidad ósea es muy mala. Entonces, claramente, veamos qué podemos ofrecer, pero en base a un trabajo en equipo interdisciplinario, en base a una estrategia, una filosofía que lleva a una estrategia en base a objetivos de tratamiento. Entonces, vamos a ver qué se le puede ofrecer. Pero este es claramente el ejemplo más notorio de un equipo. Por eso no me gusta el equipo multidisciplinario, porque pareciera fantástico, pero conceptualmente implica no tomar en cuenta al paciente, no verlo en conjunto. El paciente no es el centro de todas las decisiones, sino son las especialidades y los especialistas que participan, los que deciden qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y no debe ser así. Entonces, veamos entonces qué podemos hacer. Lo primero es una evaluación sistemática. Una evaluación sistemática implica generar una lista de problemas en cada uno de los objetivos de tratamiento, porque eso es el trabajo sistemático, hacer una evaluación sistemática en base a una lista de problemas
que en este caso en estética facial podría ser la falta de desarrollo del tercio medio de la cara, falta de contorno facial, prognatismo mandibular, promentonismo, clase 3 en la relación labial y verticalmente claramente hay un aumento del tercio inferior, hay un desbalance vertical del tercio inferior, hay una disminución del ángulo nasolabial, entre otras cosas. Pero esto es un análisis secuencial, sistemático para hacer una lista de problemas, en este caso desde estética facial. Por cierto, hay que hacer lo mismo en la vista frontal, estoy resumiendo. También hay que hacer una lista de problemas en los aspectos periodontales, en los aspectos dentarios, donde hay claramente toda una serie de problemas que hay que tomar en cuenta. Esta es la lista de problemas que se genera a partir de una evaluación sistemática. Tomo modelos, estos modelos son montados y comparados en oclusión céntrica para ver las características de los arcos y después ver en conjunto las características de los arcos en oclusión. Estas son las características de los arcos individualmente y tenemos que hacer un estudio de modelo, un análisis de la posición de las piezas dentarias, un análisis de los ejes, un análisis de la correspondencia y por cierto también en relación céntrica. Y haremos una lista de problemas de lo que tienen nuestros pacientes en relación céntrica. En este caso, el único contacto es ese canino izquierdo cuando uno manipula a la paciente y claramente lo estudia en relación céntrica. Por cierto que con tanta cosa hecha previamente tenemos que analizarlo desde el punto de vista estructural y periodontal. Miren la cantidad de elementos de osteosíntesis, miren las pérdidas óseas, miren que en ese tiempo solo teníamos radiografía, no teníamos CONVIN, pero ya esa radiografía nos mostraba que esos incisivos inferiores no tienen hueso, la disponibilidad ósea es muy mala. Y si ustedes entienden que es solo una radiografía, imagínense lo malo que es. Hay alguna rizálisis dentaria, hay algunos problemas claros periodontales mostramos por la osteotomía, mucho hardware, mucha placa y tornillo, pero particularmente preocupante es esta ausencia de hueso. Miren, ahí casi no tiene esponjosa. El mentón es súper largo, pero tiene toda esta área donde no hay sino la tabla externa e interna que se juntan. Hay que hacer una lista de problemas en cada uno de estas situaciones. Entonces, esa lista de problemas, me fui para atrás, perdón, es la que manda. Y así finalmente, si yo hago una evaluación sistemática y pongo un resumen de listas de problemas en cada uno de los objetivos de tratamiento, claramente puedo listar todo esto. Esta es la evaluación sistemática. ¿Por qué es importante? Porque ante una lista de problemas podré buscar una lista de soluciones y de esa manera el plan de tratamiento se va haciendo algo perfectamente posible. Estamos en presencia entonces de una posibilidad de ir dando respuestas a la lista de problemas con una lista de soluciones que nos permite deducir entonces qué es lo que podremos hacer. Y lo mismo en cada uno de los objetivos de tratamiento. Esta es la manera entonces de trabajar en forma sistemática para generar un plan de tratamiento que les permita a ustedes solucionar los problemas. Y aquí hay que ser súper pragmático porque lo que tenemos que hacer es ser muy cautos en lo que podemos ofrecer. Ahora, buscaremos en toda esta evaluación aquellas cosas que pudieran ser útiles para nosotros,
por ejemplo, pensar en que tenemos que generar una relación oclusal a partir a lo mejor de rehabilitación. Habrá que ver posibilidades de trabajar con el periodoncista para injertos de encías, para ver si aportamos disponibilidad ósea. También es muy importante entonces generar listas de problemas que puedan ser tratados y que tengan al final la suma de las posibilidades nos da la factibilidad de que le podamos ofrecer a ella un tratamiento que pueda ser mejor que el que haya tenido, porque si no, mejor no volver a operarla. Ya se ha operado 2 veces, o sea, tratamientos ortodónticos y quirúrgicos que han hecho sufrir estructuralmente los tejidos. No podemos intentar algo por si acaso, tenemos que estar muy seguros en este caso. Y aquí es donde hay que revisar el diagnóstico, porque evidentemente, según el diagnóstico que ellos tenían, Ricketts dice que hay una clase 3 esqueletal por mandíbula grande y en anteposición. También dice que hay un patrón bráquico con claro componente vertical del maxilar, lo que implica una franca rotación anterior del complejo maxilomandibular proyectando el mentón pese a las cirugías previas. El plano oclusal es súper plano, casi invertido, y la hiperplasia vertical maxilar posterior es evidente por esa razón. Pero miren qué interesante, y esto fue seguramente lo que a ellos los motivó a trabajar solo en la mandíbula. Dice que el maxilar está bien ubicado. El maxilar superior está bien ubicado según Ricketts, y este es un problema cognitivo. Es evidente que para Ricketts va a estar bien ubicado el maxilar si parte con una base craneal muy corta. La base craneal anterior de ella es sumamente corta, por eso que el maxilar creció hacia abajo y con una hiperplasia vertical posterior, porque no tuvo ninguna opción de proyectarse hacia adelante. Es muy pequeña, 58 de dimensión, de longitud de base craneal anterior, sencillamente nada de proyección. Y cada vez que ocurre eso, no podemos usar Ricketts como diagnóstico. Este es un problema de conocimiento hoy día consensuado, general. No podemos usar Ricketts para valorar la posición anteroposterior de las bases óseas cuando la longitud de base craneal anterior no tiene un mínimo de hombres de 80, mujeres 76, según las tablas de McNamara, Arriolo y otros. De manera de que, bueno, al menos tenemos con esto una posibilidad, tenemos la posibilidad de hacer algo, porque el plano oclusal casi y la anterorotación que tiene nos podría ayudar para poder hacer algo en términos terapéuticos. Pensamos que vamos a demorarnos estos tiempos. La temporización siempre es una ayuda para acicatarnos en los tiempos que nos hemos comprometido. La axialización la vamos a intentar hacer con torque radicular, tratando de hacer un tratamiento en base a torques negativos, usando una prescripción adecuada para esa situación. En los incisivos y en los caninos trataremos también de ir usando bracket, tal vez de que prescripción específica. Vamos a tratar de que el ortodoncista individualice lo más posible para tratar de meter estas raíces en el poco hueso que ella tiene. El hecho de tener la oclusión que tiene en relación céntrica nos da muy pocas opciones ortodónticas, pero claramente quirúrgicamente sí podemos usar este plano oclusal para hacer una rotación
a favor de los punteros del reloj, haciendo, ¿no es cierto?, una intrusión posterior en la zona del maxilar para que la mandíbula se desproyecte. Y eso es lo que hacemos. Ahí ven la cirugía de modelos. Estamos hablando de una época donde no teníamos cirugía virtual, y podemos entender que hemos intruido, hemos inclinado el plano cruzal para permitir la desproyección de la mandíbula, y eso es exactamente lo que hicimos en ella. Ahí ven la cirugía, ven las osteotomías sagitales de rama, en que ha rotado, y especialmente en el LeFort, como intruimos atrás mucho más de lo que intruimos adelante. Este es el resultado que obtuvimos en ella, que es un resultado de compromiso, no es el mejor de los resultados, es lo apropiado para ella, en términos de que recibimos una situación muy distinta. Vean ustedes cómo logramos finalmente darle proyección al tercio medio y desproyectar la mandíbula. Ella está contenta. También logramos un mejor entrecruzamiento. Si se dan cuenta, los incisivos superiores llegan a los brackets, tiene mayor intercuspidación. Vamos a complementar todo en base a rehabilitación, y cuidar el periodonto con un manejo periodontal permanente. Esto es lo que pudimos lograr en ella. No es lo mejor, ahí ya la ven en un periodo posterior donde se le ha hecho injerto de tejido conjuntivo. No se ha podido optimizar en la zona del molar izquierdo la pérdida que tiene por la osteotomía que le hicieron. Desde el punto de vista de rehabilitación están pendientes los acoples laterales, especialmente en esa corona. Pero hay que ser muy cuidadoso en los aspectos periodontales, porque miren cómo por lingual tenemos esta situación, que no tenemos hueso ni por delante ni por detrás. Hemos pensado con el periodoncista mantener muy bien todos los aspectos inflamatorios a raya y ver la necesidad de engrosar nuevamente la encía y pensar en injertos óseos, pero hay que ser cauto, porque cuando hay tan poca disponibilidad ósea podríamos nosotros generar que esto se hiciera grandes dehiscencias, se terminara por complicar aún más. Por ahora decidimos dejarla en manejo permanente y es una excelente paciente, así es que tenemos esa cosa a favor. Y bueno, creo que lo que acabamos de ver realmente es un excelente ejemplo de lo que no debe ocurrir. Y eso es lo que pasa cuando dos personas o tres o cuatro hacen, ya les digo, lo que creen tienen que hacer en un equipo multidisciplinario, pero en ningún caso están los conceptos del equipo interdisciplinario, que a nosotros nos interesa y que creo que con este ejemplo hemos sido muy claros en lo que no debemos caer. Les dejo con un par de slides más en un extracto del video central del webinar, donde hago un resumen o enfatizo justamente esta diferencia en lo que a nosotros nos interesa, que es el equipo interdisciplinario. Muchas gracias, hasta la siguiente. Estamos produciendo estas cápsulas y vamos a tratar de mantenerlas lo más acotadas posible. Cuídate mucho.